vamos a llamar esta enseñanza sacerdotes intercesores. Y si usted es de los que toma nota, puede hacerlo. Y si no, usted puede adquirir después el video, el audiocassette o inclusive el CD con esta información. En primer lugar, Dios llamó al pueblo de Israel desde el principio para que fueran reyes y sacerdotes. La palabra nos dice en Éxodo 19, 5 y 6, ahora pues, si diereis oído a mi voz, dice el Señor, y guardareis mi pacto, fíjese que hay dos requisitos, oír la voz y guardar el pacto. Dos requisitos. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Está Dios hablándole a Israel, la nación de Israel. Con dos requisitos, oír atentamente su voz y guardar su pacto. Por supuesto está hablando del antiguo pacto, de la ley mosaica. Entonces serían especial tesoro sobre todo, por encima de todos los pueblos de la tierra. Porque mía, dice el Señor, es toda la tierra. Ya sabemos, toda la tierra y su plenitud es de nuestro Dios. Y vosotros, le dice el Señor a la nación de Israel, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Puede pronunciar usted? Y gente santa. Eso le dijo el Señor al pueblo de Israel. Si tan solo cumplían dos cosas, oír atentamente su voz y guardar su pacto o cumplir sus mandamientos, serían especial tesoro y serían un reino de sacerdotes y gente santa, apartada, consagrada. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, le dijo el Señor a Moisés. Resulta que la forma como Dios podía tener o recibir comunicación del pueblo era a través de los sacerdotes. Por eso es que le dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. El Señor se está asegurando que el pueblo todavía pueda tener comunicación con Él a través de un intermediario que se llama sacerdote. Entonces está poniendo Él, el deseo del corazón de Dios, es que todo el pueblo de Israel pueda guardar el pacto después de oír atentamente la voz, para que puedan ser un pueblo escogido, gente apartada, gente santa, especial tesoro, reino de sacerdotes. O sea, que el propósito de Dios desde el principio, óigame bien, era que la nación de Israel toda fuera un reino de sacerdotes, para que fueran de entre todas las naciones de la tierra, los únicos que pudieran ser los intermediarios o los sacerdotes entre los habitantes de la tierra y Dios. Ese era el propósito de Dios para con Israel, la nación de Israel. Ese era el propósito. El sacerdote era un ministro designado para oficiar el culto en el tabernáculo y posteriormente en el templo. El sacerdote representaba al pueblo delante de Dios. Era como el embajador que llevaba las peticiones del pueblo, las rogativas del pueblo, pedía expiación por los pecados del pueblo delante de Dios, y el sacerdote era el único que podía hacerlo. El sacerdote era consagrado o apartado exclusivamente para este oficio. De hecho, a los sacerdotes no se les permitían algunas cosas que los demás sí podían hacer. Y el sacerdote automáticamente pasaba a ser un intermediario entre los hombres y Dios. Intermediario. Un intermediario es lo mismo que un intercesor. Cuando hablamos de interceder, lo que quiere decir es que interceptamos o estamos enfrente, en este caso el sacerdote intercedía o interceptaba la comunicación del pueblo con Dios. Estaba en medio del pueblo y Dios. Él era el vocero, el embajador, el mensajero de las peticiones del pueblo para Dios. Eso era un sacerdote, y usaba unas vestimentas especiales, y cada parte de su vestimenta tenía un significado. En la manera como Jehová quiso escoger el sacerdocio de entre los israelitas era a través de los primogénitos. Esta fue la primera idea de Dios, o el primer pensamiento de Dios, era que iba a consagrar al pueblo de Israel a través de consagrar a los primogénitos.
el primer nacido. Y entonces de allí iba a venir la bendición para el resto de la casa. En Éxodo 13, 1, 2 dice que Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame, o sea, apártame a todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. O sea que originalmente Dios se reserva para sí mismo, Jehová se reserva para sí mismo al primogénito de cada familia y también de los animales. El que abre matriz, el primero que nace, el primero que sale del vientre de mujer o de hembra de animal, ese era apartado o consagrado para el Señor. Y ese iba a ser el sacerdote de una familia. Ese era el pensamiento de Dios. Eso era lo que Dios quería hacer. Y Éxodo nos dice, y si usted sigue leyendo, pues esto es lo que Moisés le comunica al pueblo de Israel. Y se hacía un ritual para consagrar al primogénito. Era muy importante el primogénito. De hecho, cuando iba a morir el padre, le delegaba la autoridad al primogénito y aún la capacidad para poder administrar la herencia y todo lo que había en la casa. Pero resulta que cuando Moisés subió al monte Sinaí a recibir las instrucciones de Dios, las que le dio y escribió en las tablas de la ley, ustedes saben lo que ocurrió. Aquel pueblo que supuestamente estaba apartado para ser un reino de sacerdotes, aquel pueblo que Dios había querido tener como consagrado por encima de todas las naciones, no podía visualizar a un Dios invisible. Ellos estaban acostumbrados en Egipto, donde habían crecido, porque vivían en Egipto desde que José, gobernador de Egipto, y ahí se fueron por causa de la hambruna, y ellos eran esclavos de los egipcios, fueron enseñados en casa de Faraón, estaban allí haciendo ladrillos para hacer las pirámides de Egipto. De hecho, las pirámides Keops, Kefren, Miserinos, que están hoy día en Egipto, que las vemos nosotros realmente como algo de ocultismo y algo de paganismo, fueron construidas por el pueblo de Israel que estaba bajo esclavitud. Eso es lo que ellos estuvieron haciendo allí. Y hay un misterio en esto que yo sé que Dios les va a revelar algunas cosas. Pero entonces, este pueblo no podía adorar a un Dios invisible. Estaban acostumbrados a adorar a la vaca, el toro, la serpiente, animales como hacían los egipcios, que eran paganos y tenían mucha mitología y muchos dioses a los cuales ellos adoraban. De manera que cuando el líder no estaba, Moisés se había ido al monte Sinaí, ellos habían sido dejados con un líder que era Aarón, el hermano de Moisés. Sin embargo, Aarón, como él no tenía una comunicación directa con Dios, porque aunque Aarón fue después el sacerdote del orden levítico, en este momento Moisés era el profeta y el único de entre el pueblo de Israel que era el oído y el ojo de Dios. Así el sacerdote presentaba la petición del pueblo delante de Dios. También el profeta era el embajador de Dios delante del pueblo. El profeta iba, tenía comunión con Dios. En el caso de Moisés es el único que lo miraba cara a cara. Y la razón es que Moisés es sombra y figura de Jesucristo, el hombre más manso sobre la faz de la tierra, el libertador. Él tipifica a Jesucristo, que él pudo ver al Padre cara a cara. Por eso él era el único profeta que ha visto a Dios cara a cara. Así es que Moisés se subió al monte Sinaí, estaba escuchando las directrices de Dios, estaba escuchando las instrucciones, pero mientras tanto abajo en el valle, el pueblo de Israel estaba desenfrenado, desesperado, se sentían sin Dios y sin líder. Y Aarón no pudo ser un líder suficientemente autoritario, ni tampoco tenía la revelación de Dios, ni había oído de Dios para poder sofrenar al pueblo, para poderle dar una directriz. De manera que el pueblo comenzó a sacar todos los aretes, todas las pulseras, todo lo que habían traído las mujeres de los egipcios, de las manos de los egipcios que les regalaron cuando salieron en el tiempo de la Pascua. Y ellos fundieron todo aquel montón de oro imagínense cuánto oro traían de casa de los egipcios, que pudieron hacer una vaca o un becerro
del tamaño natural fundido en oro. Y entonces ellos empezaron a adorar a ese becerro, buscando un Dios tangible, concreto, y se hicieron un ídolo. En el corazón del hombre siempre ha habido idolatría, porque le es casi imposible, le es muy difícil al hombre que no es lleno del Espíritu Santo poder creer en un Dios que no se ve y no se toca, pero que sabemos que es real. Así es que cuando Moisés baja, mira este desastre, mira la idolatría del pueblo, mira aún a su hermano Aarón que ha caído en el mismo pecado. Moisés se enoja muchísimo, rompe las tablas de la ley, está enojadísimo. Tuvo que subir después para que Dios le diera otras, ¿verdad? Pero allí él está tan enojado, él está encolerizado. Yo puedo ver allí el ministerio fuerte de un profeta libertador que luego pasa a ser un apóstol, pero que todavía estaba crudito en el proceso de su carácter. Muchos de nosotros hemos sido así, pero bendito Dios que aquel que fue en un momento iracundo, aquel que aún mató a un egipcio, aquel que rompió las tablas de la ley, por la mano poderosa de Dios llegó a ser el hombre más manso de la tierra. Y bendecimos a Dios por eso, porque Dios está haciendo una obra en sus libertadores. Así es que cuando eso ocurre, Moisés está enojadísimo, se pone lleno de celo por Dios, se pone a la puerta del tabernáculo y los confronta. Realmente hace una confrontación como la que luego hace Elías o la que hace Josué, o cuando dicen, ¿y vosotros a quién vas a servir? Ustedes decidan a quién van a servir. Si Baal es Dios, síganlo, pero si es Dios, Jehová de los ejércitos, síganlo también. O cuando dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo no sé ustedes a quién van a servir. Y eso es lo que Moisés como profeta confrontativo hizo. Llamó al pueblo y entonces les preguntó, ¿quiénes están por Jehová? Decídanse, ¿van a adorar al becerro o van a adorar a Jehová? Y entonces les hace una confrontación. Lamentablemente lo que ocurrió, amados, es que solamente los levitas, los de la tribu de Leví, ya sabemos que había varias tribus, ¿verdad? La de Dan, la de Isaacar, la de Gad, bueno, tantas tribus, pero solamente los que eran de la tribu de Leví, a la cual pertenecía Aarón, se fueron, y Moisés también, se fueron con Moisés a la puerta del tabernáculo. Ellos tenían como ese sentir de ser apartados para el Señor. O sea que no fueron los primogénitos de cada familia los que fueron a defender su familia, sino que solamente los levitas. Esto es bien interesante, porque entonces allí Dios se ve obligado a cambiar su mente en el sentido de que siempre tendrá un pueblo consagrado, pero ya no será todo. Ya no serán los primogénitos de todas las familias, sino que serán solamente los levitas. Esto es importante que usted lo sepa. Éxodo 32, 26 al 29. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, fíjese qué importante, nosotros los líderes tenemos responsabilidad de que el pueblo se desenfrene. Si Dios nos ha puesto como líderes, nosotros tenemos que darle cuentas a Dios que el pueblo no entre en idolatría o no haga lo que no es correcto. Que claramente dice en la palabra, porque Aarón lo había permitido. Para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, qué tremendo, y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Los hijos de Leví no tuvieron problema en obedecer. Los hijos de Leví hicieron lo que Jehová dijo. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová. ¿En qué consistió que ellos se hubiesen consagrado? Número 1, ellos decidieron por Jehová y no por el ídolo. Número 2, ellos obedecieron la instrucción o la orden de Jehová a través de su líder Moisés. Eso bastó para que ellos fuesen de allí en adelante los consagrados para Jehová. No todo el pueblo, no todos los primogénitos, sino solamente los hijos de Leví. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno
se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que él dé bendición hoy sobre vosotros. De allí en adelante los hijos de Leví eran los consagrados y los apartados para ser especial tesoro para el Señor, para ser un pueblo santo. En Números 8, 16 al 18 vemos la confirmación de esto. Porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel. Esto es el Señor hablando. En lugar de todo primer nacido. Aquí confirmamos que ya ahora no es el primogénito, sino que es los hijos de Leví. Los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Qué tremendo esto. Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales. Desde el día que yo hería todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí. Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Lo repite. Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión. Y fíjese lo que sigue. Y reconcilien a los hijos de Israel. Fíjese qué interesante. En este momento, por esta decisión y por esta obediencia, los levitas pasan a ser los ministros del altar, pasan a ser los sacerdotes, la gente santa, la gente escogida y más aún a los que se les da el ministerio de la reconciliación. Realmente la reconciliación en ese tiempo era la intercesión. Estos eran los que iban a estar, de entre ellos saldría el sumo sacerdote que iba a estar allí para llevar la voz del pueblo a Dios. Y dice que todos los levitas fueron sacerdotes y se le entregaron a Aarón, que iba a ser el sumo sacerdote, o ya era el sumo sacerdote. O sea que los levitas iban a ser los ayudantes de Aarón, el sumo sacerdote. Los levitas oficiarían en el lugar santo del tabernáculo y el sumo sacerdote Aarón entraría al lugar santísimo para oficiar el ritual que había sido determinado por el Señor. Ahora, Números 18, 6 y 7 dice: porque aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Solamente los sacerdotes, los de Leví, podrían entrar. Ahora, este sacerdocio de los hijos de Leví no era un sacerdocio perfecto. Era un sacerdocio imperfecto, con muchos defectos, por lo tanto no podía permanecer eternamente. Y las tres cosas importantes que lo hacían inadecuado o imperfecto es que el sacerdocio levítico no era permanente, porque los sacerdotes algún día morían, no eran eternos, eran hombres de carne y hueso, que algún día tenían que morir físicamente. Entonces no era un sacerdocio permanente, y la humanidad necesitaría de un sacerdocio permanente, puesto que hijos seguían naciendo y todos nacían con el pecado original que llamamos, o el pecado de Adán y Eva, y siempre necesitarían de un sacerdocio que tuviera que presentarlo delante de Dios, por cuanto el hombre todavía no podía tener comunión directa con Dios. Pero el levítico no podía ser permanente. El sacerdote levítico, él en sí no tenía la capacidad de perdonar pecados, porque él mismo era un pecador. Él solo podía presentar los pecados del pueblo para expiación delante de Dios, no para redención. Y él no tenía la autoridad para perdonar pecados. Él mismo era un pecador. Y la tercera cosa es que él no podía alcanzar perfección, porque por sus propios medios y por la ley era imposible alcanzar perfección, porque solamente Dios es perfecto. Y como no tenían ellos una permanente comunión con Dios, ellos ya no podrían ser perfectos. La sangre derramada de los machos cabríos, de las becerras, no era suficiente para eliminar el pecado del corazón del pueblo. Entonces, siendo que este sacerdocio que Dios había escogido para que fueran sus consagrados, sus apartados, era imperfecto, esto crea la necesidad, plantea la necesidad de otro tipo de sacerdocio que sí pudiera ser perfecto, que sí pudiera ser permanente y que sí pudiera perdonar los pecados.
Y nosotros vemos en Salmo 110, verso 4, que este sacerdocio es profetizado por el rey David. Dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú, está hablando de Jesucristo, eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El rey David sabía, él en sí funcionó como sacerdote, como profeta y como rey. Él tenía la revelación de que se necesitaba un sacerdote perfecto, eterno y permanente, que el sacerdocio levítico no había podido funcionar. De manera que David profetiza en Salmo 110, verso 4, que un nuevo sacerdocio será levantado, no de la orden de Aarón, no de la tribu de Leví, sino que un sacerdocio permanente del orden de Melquisedec. Ahora fíjese bien, Jesucristo, bueno, David, ¿de qué tribu era? Fuerte, no tenga miedo, de Judá. ¿Y Jesucristo de qué tribu era? En lo natural era de Judá. Como hombre, él era descendiente de Judá. Pero como Dios, espíritu que es eterno, él no tuvo principio ni fin. Esto es un concepto muy importante. Jesús como hombre, tuvo una madre natural, María, en cuyo fue engendrado por el Espíritu Santo, no con semilla de varón, no con esperma de hombre, sino que por el Espíritu Santo de Dios fue engendrado en el vientre de María, Jesucristo mismo. Conforme a ese engendramiento, Él es eterno, no tiene principio ni fin, no tiene origen, no tiene genealogía, no tiene padre, madre, porque Él es Dios. Pero como Jesús como hombre venido a la tierra, Él era de la tribu de Judá, en lo natural. Por eso Él fue empadronado, o sus padres empadronaron o lo censaron, porque Él era de la tribu de Judá. Pero entonces Dios no está hablando ni de un sacerdocio arónico o levítico, ni de un sacerdocio judaico, ni de un sacerdocio benjamita, sino que está hablando de un sacerdocio eterno, por encima de las tribus, por encima de carne y sangre, por encima de lo natural. Y entonces está hablando de un sacerdocio del orden de Melquisedec, el eterno. No sé si ustedes han oído de Melquisedec, pero dice así brevemente, se lo voy a parafrasear porque quiero centrarme más en lo que es la intercesión y el sacerdocio. Solo estamos poniendo una base. Pero Melquisedec aparece por primera vez cuando Abraham le da los diezmos de lo mejor del botín, cuando él viene de la batalla de los reyes de Kedorlaomer. Y entonces dice que él entregó los diezmos de todo a Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y dice que Melquisedec tomó pan y vino, tipo de Jesucristo, y lo bendijo y tomó los diezmos de todo. Eso es tipo de Jesucristo. Él bendijo al pueblo, él bendijo a los discípulos pan y vino, y él tomó el botín de todo. ¿Cuál fue el botín? La humanidad, que él conquistó o que ganó por su sangre, y se le entregó al Padre. Aquí vemos 14, 17, el 20, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. En otro tiempo vamos a continuar la enseñanza de la bendición dada a Abraham por Melquisedec, pero ahora nos vamos a mantener en lo del sacerdocio y la intercesión. Entonces, si fue profetizado el sacerdocio de Cristo, y vemos que fue tipificado por Melquisedec, que fue sombra y figura de Jesucristo, nosotros vemos en la carta a los Hebreos, que es una carta donde se establece el sacerdocio eterno y permanente de Jesucristo. En el capítulo 7, versos 14 al 17, escogí las escrituras, hay muchas más, pero escogí unas pocas. Dice: porque manifiesto es que nuestro Señor, tribu de Judá,
de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio, porque solo habló de Leví, ¿verdad? Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Está hablando de una vida eterna y está hablando del poder de la resurrección que está en el Espíritu Santo de Dios. Pues se da testimonio de él. Tú, hablando de Jesús, eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y esto, cuando dice que se da testimonio, es el cumplimiento de Salmos 110, verso 4. En el nuevo pacto está el cumplimiento. Hebreos 5, del 8 al 10. Y aunque era hijo, está hablando de Jesucristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, fíjese, perfeccionado, ¿se acuerda por qué el sacerdocio arónico no era valedero? Uno de ellos era que no era permanente, otro era que no era eterno y otro era que no podía redimir pecados. Pero Jesucristo dice que por cuanto padeció, aprendió obediencia y fue perfeccionado. Y vino a ser autor de ¿qué? Eterna salvación. Dijimos que necesitaba un sacerdocio eterno, no temporal, sino permanente para todos los que le obedecen. Eso me llama mucho la atención, porque es de eterna salvación para los que le obedecen, para todos los que le obedecen. No basta solo decir yo creo en Jesucristo. Eterna salvación para los que le obedecen. Espero que eso quede grabado en su corazón, hermanos. Nos vamos a llevar muchas sorpresas. Y fue declarado por Dios, quien sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. ¿Quién lo instituyó? Dios mismo lo llamó, lo estableció, lo ungió, lo declaró sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Hebreos 6:20, donde Jesús entró por nosotros como precursor. ¿Qué quiere decir precursor? El que entra primero, el que va adelante. Pero cuando se usa la palabra precursor, ya se sabe que otros vienen atrás. Solo es que Él nos precedió, pero nosotros vamos detrás de Él. Entonces Jesucristo, hermanos, cuando Él murió, se rasgó en dos el velo. Cuando Él estaba expirando en la cruz del Calvario, el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó en dos para que ya no hubiera división, sino que pudiésemos entrar y pudiera entrar el sumo sacerdote Jesucristo, el justo, al lugar santísimo, donde estaba la presencia y está la presencia de Dios Padre. Pero Él fue el precursor. Eso nos da la ventana de oportunidad que muchos vamos detrás de Él. Hecho sumo sacerdote para siempre, eternamente, perpetuamente, para siempre, según el orden de Melquisedec, que es un sacerdocio que no tiene genealogía, no tiene principio ni fin, no es de carne y sangre, es eterno porque es espiritual. Fíjese. Veamos ahora el sacerdocio de Cristo. Los sacerdotes anteriores, o sea, los que eran según el orden de Aarón o levíticos, ellos tenían que ser sustituidos porque eventualmente morían, ¿verdad? Cristo murió, pero Él resucitó. Él no puede ser sustituido porque Él no se quedó en la tumba. Diga amén, grite, alégrese, gócese. Él no se quedó en la tumba no lo pudo retener, la tumba está vacía, porque aunque Él murió, Él resucitó, cuerpo glorificado. Por eso es que su sacerdocio es eterno y permanente. Él no se quedó ahí. Él murió para que nosotros tuviésemos vida, pero Él fue resucitado. Y viviendo para siempre, esto es muy importante, su función sacerdotal permanece. Los sumos sacerdotes, hermanos, entraban en el lugar santísimo del templo, como ya quizá usted lo ha estudiado. Pero Jesús entró al mero trono de Dios. Él entró a los cielos, el lugar santísimo mismo, no una sombra y figura en un tabernáculo terrenal hecho de manos humanas por Moisés. Hermanos, sino que Él entró al lugar santísimo, a la morada eterna, a la habitación eterna del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Él está sentado a la derecha del Padre. Él ascendió delante de muchos testigos, en medio de las nubes. Él ascendió, entró al lugar santísimo, pero al eterno lugar santísimo, donde está el mismo trono de Dios. No es que entró para quedarse en una caja de acacia cubierta de oro. Él ha entrado al trono de Dios, donde todos los ángeles le adoran. Él está sentado a la derecha del Padre. Él está allí en el mismo lugar santísimo. Y dice que Él permanece para interceder permanentemente. 8:34 dice Pablo a los romanos: ¿quién es el que condenará? Cristo el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Y fíjese lo que sigue: el que también quiere decir además de. O sea, además de que nos dio eterna salvación, también está sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. ¿Verdad que eso es emocionante, hermanos? Usted sabe lo lindo, lo importante que es saber que siendo nosotros imperfectos, siendo nosotros débiles, siendo nosotros incapaces de cumplir la ley, hay alguien que es superior, de un aceptando, y el Padre lo que mira es la sangre de Cristo, y Él dice: ay, yo lo miro maduro y perfecto. Eso es un misterio, pero es así. Qué hermoso que el Padre ve al que intercede. El Padre ve al que se pone enfrente. El Padre no ve nuestra debilidad, Él ve el sacrificio de Jesús. Hermano, ninguno de nosotros es salvo por obras propias. Ninguno de nosotros tendrá salvación por méritos personales. Es por el mérito del Señor Jesucristo y el poder de su sangre. Y debemos de apreciar el poder de su sangre. Y debemos de apreciar el ministerio de intercesión de Jesucristo por nosotros. Hermanos, porque es que el maligno no nos puede tocar. Porque hay uno a la derecha del Padre que está intercediendo continuamente por nosotros. Y dice la palabra que el que es nacido de Dios no peca y el maligno no le toca, porque Cristo está allí para interceder por nosotros. Jesucristo es sacerdote y por tanto intercesor. El hecho de ser un sacerdote conforme al orden de Melquisedec le da también la característica de ser un intercesor, porque ya dijimos al principio, por eso los traje, por todo ese fundamento y esa historia, para que usted viera que desde el principio el sacerdote era un intercesor. Y si ahora tenemos un sumo sacerdote que está eternamente intercediendo por nosotros, hermanos, ¿qué significa esto? Esto tiene una connotación, una proyección tremenda que Dios puso en mi corazón, que tenía que compartir esto esta mañana, para que cuando continuemos hablando más tarde de la intercesión y de la función del intercesor, podamos entender a cabalidad dónde es que Dios nos ha ubicado. Hebreos 7, 23 al 25. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, lo habíamos leído ya, pero estamos recalcando, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan, viviendo siempre para interceder. Lo que quiero realzar de nuevo en este verso es en estos versos es la doble función de sacerdote e intercesor. Lo que quiero recalcar es: no podemos separar la función de intercesor de la función sacerdotal. Solamente que ahora no hablamos de un sacerdocio arónico temporal, sino de un sacerdocio permanente conforme al orden de Melquisedec. Este sacerdocio nuevo que se crea a partir de Jesucristo, hermanos, Jesucristo conquistó en la cruz del Calvario todo lo que estaba predestinado en la eternidad para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estás seguro? Ok. Jesucristo en la cruz del Calvario obtuvo redención para nuestros pecados. Obtuvo liberación para nuestras almas, obtuvo sanidad para nuestros cuerpos, obtuvo prosperidad para nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Y Él dijo: consumado es. Él lo hizo todo, ¿verdad? Pero luego nos dio autoridad a nosotros
para que la utilicemos, nos dio las llaves. Recuerde que el que tiene la llave es porque tiene la revelación. Y el que tiene la revelación tiene la llave. De nada le sirve a usted que Jesucristo le haya otorgado una llave si usted no tiene la revelación. ¿Para qué sirve esa llave? ¿Cierto? Primero usted tiene que asegurarse que tiene la llave. ¿Cuántos aquí tienen la llave? Amén, yo tengo la llave. Hermano, pero si usted tiene una llave y no sabe qué puerta abre, de nada le sirve, ¿verdad? Usted necesita la revelación de cuál es esa llave que usted tiene en su mano. Y cuando la revelación desciende a su espíritu, usted activa esa llave y abre la puerta de la bendición para tomar todo aquello que Jesucristo conquistó para usted y para mí. Y cuando Él dijo consumado es que todo eso quedó con llave para que solamente usted pudiera entrar con su propia llave y tener acceso a la salvación, a la liberación, a la sanidad, a la prosperidad y viviera como un verdadero hijo de Dios. Tenemos las llaves. Párese un momentito, sacúdase y levante su mano y diga: yo tengo la llave. Yo tengo la llave, yo tengo la llave. Yo tengo la llave, yo tengo las llaves. Y no habrá puerta que permanezca cerrada porque tengo la llave. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra mí porque tengo las llaves. Jesucristo me dio las llaves. Todo lo que Él hizo me pertenece. Todo lo que Él conquistó para mí es mío. Todo lo que Él me dio lo tengo. ¿Sí? Algunos no saben que lo tienen, pero lo tenemos. Pueden sentarse, hermanos. La unción del Santo permanece en nosotros. Ella nos enseñará todas las cosas. Esa es la revelación. La unción del Santo nos trae la revelación. La revelación no viene de allá arriba. La revelación viene de aquí adentro. Y la llave es la fe para activar esa revelación. Quiero decirle algo más. Su espíritu y el mío fueron enseñados en el trono de Dios. Y todas las verdades están contenidas dentro de nuestro espíritu, con una codificación espiritual especial. Pero cada vez que usted activa la llave, se quitan las vendas. Cada vez que usted activa la llave, se caen las escamas. Cada vez que usted activa la llave, usted comienza a recibir esa revelación. Es como que le va quitando allí de la oscuridad y como una fotografía, ¿verdad? Y ¿sabe cómo qué, hermano? ¿Sabe cómo qué visualizo ahora? Los que son maestros van a captarlo mejor. A veces hemos hecho algunas técnicas con los niños que se pegan varios papelitos de diferentes colores, ¿verdad? Y luego se pone crayola negra encima. Yo así creo que fue. El Señor en nuestro espíritu puso papelitos de muchos colores, la verdad, todas las realidades, todo lo que era Él y su palabra. Y luego el pecado original vino y tapó con crayola negra todo nuestro espíritu. Pero cuando venimos a la luz, la senda del justo es como la luz de la aurora, ven aumento hasta que el día es perfecto. Es como que el Espíritu Santo, activado por la llave de fe, comienza a quitar toda la crayola negra y empezamos a ver los colores. Y entonces empezamos a descubrir allí, ¿verdad, hermano Ivonne? Empezamos a descubrir los dibujos, las casitas, lo que había allí. La revelación comienza a aflorar, pero estaba ahí. Y entonces cuando tenemos la revelación de quiénes somos en Cristo y todo lo que Cristo nos dejó, hermanos, todo lo que Él es, nosotros somos. Aquí hay unas pancartas que dicen: somos reyes y sacerdotes. Él es rey y es sacerdote y todo lo que Él es, nosotros somos, por el poder de la resurrección y por su Espíritu Santo. Este sacerdocio que Jesucristo formó, hermanos, somos nosotros. Ya no es el pueblo de Israel a través de los primogénitos. Ya no es la orden levítica, hermanos. Ahora es un nuevo sacerdocio según el orden de Melquisedec. Es un reino donde Él es el sumo sacerdote y donde Él es el rey. Y nosotros, sus hijos, somos los sacerdotes. ¿No se alegra, hermano? ¿No se alegra que Él fue el precursor y usted puede entrar donde Él entró? Y que usted es todo lo que Él es. Vamos detrás de Él. Y nosotros hemos heredado todo lo que Él conquistó, nos ha sido dado.
somos sacerdotes y somos intercesores. Y nos hemos pasado este tiempo explicando que Él es sumo sacerdote y que Él es intercesor, hermano. Entonces este nuevo sacerdocio que somos nosotros, para que usted sepa, mire, vamos a darle 3 escrituras para que algo se convierta en doctrina. En la palabra de Dios tiene que estar 3 veces por lo menos. Entonces, este sacerdocio que somos nosotros fue profetizado a través del profeta Isaías. El apóstol Pedro lo ratifica y luego el apóstol Juan en la isla de Patmos lo recibe por revelación. 3 veces podemos verlo. O sea que en Cristo, que es el sumo sacerdote de ese orden superior y eterno, nosotros todos somos sus sacerdotes, sus intercesores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está recibiendo esa palabra? Todo lo que Él es, nosotros somos. Si Él es el sumo sacerdote, nosotros todos somos sus sacerdotes. Vamos a ver las escrituras para que usted pueda ratificarlo. Isaías 61:6. Y vosotros seréis llamados. Mira, hermano, esto no se está refiriendo a lo del libro de Éxodo. El profeta Isaías es después y está profetizando sobre esta generación. ¿Sí? Esto ya había pasado lo de Éxodo. No es para Israel, es para la nación santa. Aquellos que hemos sido injertados en el olivo. Aquellos que hemos tenido el corazón circuncidado, aunque no tengamos circuncisión hecha a mano. Este es para todo el linaje de Abraham, nosotros sus santos. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová. Ministros de nuestro Dios seréis llamados, esos somos nosotros. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. ¿Para quién es eso? Para mí, diga hermano, para nosotros, para mí, eso es para mí, eso es para ti. Dígale al vecino, eso es para ti, eso es para mí, eso es para los que aquí estamos, para los hijos de Dios. Seremos llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios. Y comeremos de las riquezas de las naciones y con la gloria de Él seremos sublimes. Mire, ratificado por el apóstol Pedro en la iglesia primitiva. Mas vosotros sois linaje escogido. Con eso comenzamos este día, con ese canto. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel Jesucristo que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Dígaselo al vecino, dígaselo al de atrás, dígaselo al de adelante. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Somos un sacerdocio real, conforme al orden de Melquisedec. Hermanos, y en Apocalipsis 1, 5 al 6, el apóstol Juan dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes, nos hizo, no nos hará, nos hizo ya reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ya nos hizo en el pasado, en la cruz del Calvario, según el orden de Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Aquí no he entrado en lo del reinado, eso será otra enseñanza. Estoy solo con el sacerdocio y la intercesión. Pero ya fuimos hechos sacerdotes. Hermanos, hubo un problema en el camino. Y es que la iglesia primitiva, cuando luego los jefes de la iglesia, en lugar de estar en Jerusalén, pasaron a Roma y se forma lo que es la iglesia gnóstica y se combina con la católica y puesta en Roma, se convierte en la iglesia católica romana, que luego pasa a ser la iglesia apostólica, católica y romana. Ellos siguieron lamentablemente por falta de revelación el modelo arónico. Ellos, en lugar de entender que estaban en un nuevo sacerdocio y en un nuevo pacto, siguieron el modelo del antiguo pacto y comenzaron a levantar a un solo sacerdote como si fuera el sumo sacerdote, que usaba usa todavía una vestimenta muy parecida del sacerdote Aarón, con estola, con mitra, con todo, y subía al altar y ofrecía sacrificios cada vez como lo hacía el sacerdote Aarón. O sea que ellos se quedaron en el antiguo pacto como si no hubiese venido para ser Él el sumo sacerdote que entró una vez y para siempre. Lamentablemente, cuando esto ocurre, hay
algunos sacerdotes, algunos monjes que están ahí, reciben revelación de la Biblia, porque recuerde que en ese tiempo la gente no podía tener acceso a la Biblia, solo era lo que decían las autoridades de la iglesia. Pero están estos monjes, está Martín Lutero, Juan Calvino, Zwingli y otros más, comienzan a leer y se dan cuenta que Jesucristo vino para establecer un nuevo sacerdocio, se dan cuenta que la Biblia es para todos los creyentes, ellos establecen como protestantes el sacerdocio de todos los fieles. Allí surge entonces la iglesia protestante y los católicos los relegan, y de la iglesia protestante nace la actual iglesia evangélica. Pero lamentablemente la actual iglesia evangélica todavía se quedó con algunas raíces de su madre, la iglesia católica, porque quieras que no, de ahí salimos en el origen, o de ahí salieron los que son evangélicos religiosos. Pero Dios está levantando un reino de sacerdotes, está levantando un pueblo que vive en el reino, come en el reino, recibe del reino y no funciona bajo las normas de un viejo pacto ni esquemas de hombres, sino que está tratando de buscar la revelación del Espíritu de Dios para funcionar como un linaje real, como un reino de sacerdotes, por la causa de lo cual murió Jesucristo. Si no, estamos haciendo vana la cruz de Cristo. Entonces, amados, la reforma protestante reforzó la verdad de un sacerdocio integrado por todos los creyentes, donde cada uno tiene directo acceso al trono de Dios, donde todos podemos presentarnos a Dios, presentar nuestras causas, presentar nuestras faltas, ir delante del Señor y confesarnos. Eso lo podemos hacer nosotros. Los protestantes lo creyeron, pero no todas las iglesias que nacieron del mover protestante o de la reforma protestante pudieron mantener la línea y la revelación que estos hombres tuvieron, sino que la mayoría heredaron lo que se venía haciendo por tantos años en la iglesia no católica. El Espíritu Santo es nuestro mejor maestro. El Espíritu Santo es el que nos revela toda verdad. El Espíritu Santo es el que nos lleva a donde Jesucristo dijo que teníamos que llegar. De hecho, todo lo que Jesucristo conquistó para nosotros nos ha sido dado y derramado en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Nosotros vemos en Romanos 8, 26, 27, dice, y de igual manera el Espíritu Santo, no nuestro espíritu humano, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Seguimos viendo la función intercesora. Ahora, ¿cómo vemos esta función intercesora o sacerdotal hoy día? No es como en el antiguo pacto, es algo diferente. Ahora todos los creyentes somos llenos del Espíritu Santo y por el Espíritu Santo tenemos en nosotros la función sacerdotal e intercesora. Esto nos plantea, hermanos, que todo creyente debería de ser un intercesor si es un sacerdote. Amén, no oigo. Ser un intercesor no es una casta aparte. Ser un intercesor no es una posición privilegiada. Ser un intercesor es una herencia que obtuvimos de nuestro Señor Jesucristo, el que intercede para siempre y el que es sumo sacerdote y nos estableció en un reino de sacerdotes. Porque no es usted por sus méritos, sino que el que vive en mí es el que intercede. Eso es lo que dice esta escritura, que el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque nosotros a veces no sabemos cómo pedir. ¿Queremos pedir como conviene? No lo sabemos. Es el Espíritu Santo en nosotros el que intercede. Hermanos, eso es lo que hoy día se ha llamado intercesión profética. Pero ¿qué es la intercesión profética? Sino el hecho de que la gente, los hombres, varones y mujeres en Dios, los sacerdotes e intercesores de Dios, tengan el oído afinado, el ojo bien claro para oír y para ver en el trono de Dios, donde hemos entrado libremente porque Cristo el precursor nos abrió el velo para que entráramos. Y entonces oímos de Dios las instrucciones, vemos en Dios las visiones que Él quiere darnos y entonces lo aplicamos en la tierra y oramos con el Espíritu Santo como nuestro ayudador. Él es el que intercede. Eso no quiere decir
que para ser un intercesor efectivo que oye de Dios, usted tiene que ser un profeta. Usted tiene que funcionar o que operar o que fluir en los dones de revelación que total son del Espíritu Santo y están en todos los creyentes del reino. Yo no quiero que usted salga de aquí con la idea que ser intercesor es para unos cuantos escogidos. Ser intercesor es para todo el pueblo de Dios y para todos los creyentes. Porque el intercesor de intercesores está todavía intercediendo por nosotros sentado en el trono de Dios y nos envió a su Espíritu Santo, quien todavía nos enseña cómo orar o cómo interceder, cómo conviene, por su revelación, no por lo que veamos con nuestro ojo natural, no conforme carne y sangre, sino conforme la revelación de su Espíritu. Todos nosotros, sacerdotes, tenemos acceso a la revelación de Dios. No es solo la hermana tal o el hermano tal o la hermana tal. Ellos y ustedes no tienen ninguna diferencia. El mismo Espíritu Santo que está en mí, está en usted. El mismo Espíritu Santo que está en la hermana Yona, está en usted. El mismo Espíritu Santo que está en la hermana Ramonita, está en usted. El Espíritu Santo que está en la hermana Alicia, está en usted. Y ese Espíritu Santo es el que recibe allá en el trono de Dios y pone en su espíritu cómo usted debe de orar o qué debe de hacer o qué está recibiendo. Es importante que el pueblo entienda y se levante, que el pueblo entienda y pueda percibir su llamado en Cristo Jesús. No estoy hablando de un llamamiento ministerial, estoy hablando de una posición espiritual que Jesucristo conquistó para nosotros. Somos intercesores todos. Efesios 6, 18 al 19. Pablo lo sabía, se lo dijo a los efesios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Fíjese, en todo tiempo. ¿Cómo usted puede orar en todo tiempo, con toda oración y súplica, si no es por la revelación del Espíritu Santo? ¿Cómo podría usted humanamente estar en su trabajo y estar orando en todo tiempo si no es en su espíritu? Aún, hermano, cuando usted está haciendo trabajos de contabilidad, ¿cómo podría? Todos los números se le atravesarían. La única manera es hacerlo con su espíritu, así como Jesucristo lo hace por todos nosotros. Él nos dio esa capacidad. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo le pide a los efesios que intercedan por él, pero que lo hagan en el Espíritu. Y aunque hay un propósito y hay una razón, tienen que hacerlo bajo la guianza del Espíritu, como el Espíritu Santo les muestre. Hermanos, yo quiero en esta hora que ustedes puedan entender, que podamos todos entender que Jesucristo, el supremo intercesor, vive en nosotros, que somos sacerdotes y somos intercesores. Los hermanos de alabanza quisieran pasar, por favor. Quiero que entendamos, hermanos, que si no lo hemos hecho, es porque hemos sido un poco perezosos espiritualmente y hemos creído que esta función es para unos pocos privilegiados y se lo hemos dejado la responsabilidad a unos pocos que quizá ellos lo que han hecho es simplemente obedecer a la voz de Dios y por el ejercicio en esa obediencia, entonces los dones han ido fluyendo y captan la revelación, pero eso no quiere decir que usted, todos los que aquí están no puedan hacerlo. Porque somos sacerdotes según el orden de Melquisedec y él es el sumo sacerdote y el intercesor vive en nosotros. El apóstol Pablo una y otra vez dice que oremos los unos por los otros. Una y otra vez dice que cubramos las espaldas, que oremos en todo tiempo, que oremos por las autoridades. Judas 20 dice que oremos en el Espíritu. Y aún en Corintios, Pablo le dice a los corintios que oren con el entendimiento, pero también en el espíritu. O sea, que usted puede hacer oraciones en el entendimiento. Cuando alguien le dice, podemos orar por tal cosa, usted se pone de acuerdo y ora en el entendimiento. Pero cuando usted está conectado con el Espíritu Santo, está conectado con el trono de Dios a través del Espíritu Santo, usted está orando en el Espíritu conforme la revelación del Espíritu Santo de Dios. Y todos tenemos la capacidad en Dios de recibir esa revelación. Yo quiero que esta mañana usted salga con el entendimiento claro de que usted es un sacerdote y un intercesor en el cuerpo de Cristo. Y hay solamente
un sumo sacerdote y un intercesor perenne y eterno, y el mismo eterno perenne está dentro de nosotros, y aunque este cuerpo mortal se desgaste, Él seguirá siendo el intercesor por todo el tiempo. Pero mientras estamos en esta tierra, el Señor nos manda a que podamos ser intercesores bajo la guianza de su Espíritu. Y cuando oímos el término intercesión profética, no es nada de que asustarse, no es nada tan elevado que no podamos entender. Simplemente lo que quiere decir es que usted recibe la revelación del trono, usted lo declara, lo proclama, lo profetiza en la tierra, y de esa manera usted intercede. La intercesión profética o la intercesión bajo la revelación del Espíritu le llevará a usted a declarar, a decretar, a quebrantar decretos de muerte, pero todo bajo la guianza del Espíritu Santo. Entonces lo que necesitamos no es tanto conocimiento, no es aprender. Lo que necesitamos es ser llenos del Espíritu Santo de Dios, es ser llenos del poder del Espíritu Santo, para que Él nos guíe a toda verdad, para que Él nos indique. Hermanos, necesitamos ser activados por el poder del Espíritu Santo. Necesitamos que nuestras iglesias sean llenas del fuego, del poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos va a llevar a esa intercesión profunda y efectiva. Mientras lo estemos haciendo religiosamente, mientras estemos viniendo a orar porque es la hora que nos convocaron, o porque es el día que tenemos que reunirnos, o porque es un requisito, porque si no van a ponernos una X que no vinimos. Eso no es efectivo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Póngase en pie. Necesitamos el fluir del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, porque Él nos guiará, Él nos enseñará, Él nos llevará a toda verdad. Él nos dirá cuándo declarar, cuándo decretar, cuándo hacer un acto profético, cuándo anular, cuándo levantar manos, cuándo llorar, cuándo reír, cuándo danzar, porque nada puede ponerse en una caja. Usted no puede encajonar al Espíritu de Dios. Usted no puede decir, como alguien dijo, es que si no llora es que no estaba en la presencia de Dios. No es cierto. El Espíritu Santo a veces te hará llorar, a veces te hará temblar, a veces te hará reír, a veces te revolcará, a veces lo sentirás como fuego, a veces lo sentirás como agua, como río. El Espíritu Santo es único y cada vez te tomará de una manera diferente. Dale la libertad al Espíritu Santo de Dios en esta mañana. Yo quiero invitarte a que tú vengas al frente si es necesario y tú le digas: Espíritu Santo de Dios, había estado equivocado, había estado confundido, creía que esto no era para mí, le tenía miedo, lo miraba como algo, puede pasar, lo miraba como algo misterioso. Esto no tiene ningún misticismo, esto no tiene nada de misterioso, esto es bíblico, esto es real, esto es verdadero, esto usted solo tiene que ver. Pueden acercarse más para que quepan los que quieran venir. Usted puede decirle: Espíritu de Dios, fluye en mí, toda la verdad tuya fluye en mí, Espíritu de Dios. Yo quiero funcionar, Espíritu Santo de Dios. Yo quiero funcionar y operar como un sacerdote tuyo, como un intercesor tuyo. Yo sé que tú estás en mí, tú en mí puedes. Oh, Espíritu Santo de Dios, yo te pido esta mañana, amado Espíritu Santo, esta mañana yo te pido, oh, por favor, fluye en el corazón de este pueblo, fluye en el corazón de mis amados hermanos, consiervos, porque ellos también son siervos tuyos. Fluye con poder y autoridad y unción, Señor, en este pueblo que te ama, que viene semana tras semana buscando tu presencia y buscando una palabra de Dios. Por favor, agítate tú mismo dentro de ellos. Por favor, emerge dentro de ellos con una pasión, con una unción tal, con una fuerza, con un poder, con una autoridad tal, Señor.